Buenas jóvenes, en este vídeo explicaremos sobre peces del lago Titicaca, ¿no? Entonces, al principio, saludar a cada uno de ustedes con pez lago Titicaca. Para empezar, el lago de Titicaca es uno de los lagos más grandes del mundo. Es muy importante porque genera economía en las familias bolivianas y peruanas y todas las aledañas del lago Titicaca, ¿no? Y también faltan muchos estudios en cuanto a nuestro lago, ¿no? Especialmente por lado boliviano y la explotación del mismo, ¿no? Y primero las características del lago Titicaca, ¿no? Entonces el volumen del lago, o sea, el cantidad o el tamaño total del lago pueden ser 900 billones metros cúbicos, ¿no? El volumen del lago. Otra de las características que podemos área, o sea, el tamaño del lago es 8.400 kilómetros cuadrados, ¿no? Y las familias que se benefician son más de 3.6 millones de habitantes, ¿no? Que dependen económicamente del lago Titicaca, ya sea por pesca directa o por turismo, todo lo demás, ¿no? Entonces el lago también está compartido, el lago Titicaca, tanto con lado Perú y lado boliviano, ¿no? Y está ubicado a 3.810 metros sobre nivel del mar. Características que podemos hacer. Pero el lago o sea, también existe fuentes de contaminación, ¿no? Que generalmente por aumento de la población seguimos contaminando, ¿no? Por en realidad mala conciencia de las personas. Tenemos una población, o sea, que contamina un 37% por los desechos que generan las personas. También contamina también las industrias, ¿no? No tienen tratamiento de agua, todo lo demás. También la ganadería que afecta y la agricultura, por ejemplo, también que afecta o genera la contaminación. Las amenazas que podemos encontrar van a ser el cambio climático, aumento de la temperatura. Al aumentar la temperatura va a haber reducción de la cantidad del agua del lago, ¿no? El tema agropecuario, por ejemplo, elevado crecimiento proyectado, aprovechamiento de agua, todo lo demás, uso de fertilizantes, pesticidas, todo lo demás que va a hacer daño para hidrobiológicos del lago Titicaca. El turismo también que va a hacer un porcentaje de daño en el lago Titicaca, ¿por qué? Porque generación de basuras, todo lo demás, descargas directas al lago, ¿no? Que va a generar. Y crecimiento poblacional, ¿no? Asentamientos, ¿no? Que van a generar también residuos sólidos o aguas residuales que van a por consumo, todo lo demás, y al general va a generar contaminación. Esas son las amenazas potenciales, ¿no? Cambio climático, agropecuario, turismo creciente, crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos disminuir todo eso? Porque todos esos factores, amenazas, todo lo demás va a afectar al normal crecimiento, el desarrollo o la existencia de los peces nativos, ¿no? Entonces nosotros podemos ayudar, por ejemplo, como con limpieza de las basuras, todo lo demás, tener esa conciencia de que el lago es muy importante para nosotros, ¿no? Ayudar a cuidar nuestro lago Titicaca conscientemente, no botar la basura, tener poca contaminación, una pesca controlada, todo lo demás, ¿no? Planes, programas donde puedan mejorar el manejo de nuestro lago. No, empezamos ahora sí. ¿Qué tan importantes son los peces nativos del lago Titicaca, ¿no? Los peces nativos Titicaca, ¿no? Se dividen en dos partes principales, ¿no? Que van a ser las orestias y los trichomicterios, ¿no? Dentro de las orestias podemos identificar a las carachis y el ispi, ¿no? Que conocemos. Y también dentro de los trichomicterios, que van a ser el shuchi y mauri, ¿no? Orestias, por ejemplo, se tienen registrados 23 especies diferentes, pero de esos 23 especies diferentes, muchos ya están en peligro de extinción y algunos nomás que están en lago, ¿no? Dentro de los trichomicterios, por ejemplo, el suche, que se identifica en trichomicterios dos especies, pero el suche estaría en peligro de extinción también, a comparación de mauri, ¿no? Ahora, estas especies, en general las orestias como trichomicterios, ya están empezando a disminuir. Razones paulatinamente, poco a poco, desde 1941, desde que empieza a introducir lo que es la trucha, ¿no? La trucha es una especie carnívora que empieza a alimentar de la carne y entonces empezando a comer algunos peces en los del lago. Ahora, de esas especies que tenemos tanto orestias y trichomicterios, ¿no?
algunas especies nativos que han sido en peligro de extinción, que hoy en día ya no podemos encontrar en el lago Titicaca, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Orestias cuvieri o manto, que comúnmente se lo conocía, ya no existe, ¿no? El otro es Oriestia tutini, ¿no? Oriesta inkei, Oriestia uruni, Oriesta takiri. Estas especies ni siquiera en algunos hay un registro de fotos o videos que pueden caracterizar su forma, hábitat, época reproductiva, alimenticia, forma alimenticia, todo lo demás, ¿no? En realidad ya no se encuentra, está en peligro, o sea, no en peligro, sino ya están extintas estas especies, ¿no? Entonces nos preguntamos como universidad, todo lo demás, ¿no? ¿Qué planes podemos plantearnos, por ejemplo, para restablecer algunos peces que también están en peligro de extinción, ¿no? Estos, la flecha que les muestro ya están extintas, pero mientras la boga y el sushi también se encuentran en peligro de extinción. No están extintas totalmente, pero tienen ese grado de extinguirse, ¿no? Entonces, como como carrera de medicina veterinaria, y ¿por qué? Porque la universidad esta es altiplana y que además está cerca del lago, debemos considerar factores como, ¿no? Porque en realidad todas las personas, las familias que aledañas del lago que se dedican a aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, en realidad simplemente aprovechan es pesca, 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 o sea, pesca directa. Nadie en su mayoría se dedica en el repoblamiento de estos peces nativos o en temas de reproducción, por ejemplo, o en temas de manejo de eficiencia, ¿no? En realidad a las personas lo que interesa es pescar, ir al lago, introducirlo en red y pescarlo, ¿no? Pero nadie es en repoblamiento. Y por eso es un reto muy importante como universidad que debemos realizar varias investigaciones para prevalecer estas especies, porque de aquí a unos cuantos años que no simplemente veamos en las fotos, ¿no? O que nuestros hijos simplemente vean como, no había esas especies, simplemente decirlo. Entonces, por eso es muy importante con programas de ahora ese desequilibrio ecológico, todo lo demás, ¿no? Especialmente para establecer las especies de boga y sushi, ¿no? Para que pueda reducir la cantidad de especies. El problema grande que ha sido es la introducción. Uno de ellos va a ser la depredación por aves carnívoras, ya sean por gaviotas y otro por trucha, ¿no? Y pejerrey, ¿no? Entonces, y por algunos sapos como caeras, que van a empezar a comer los alivinos, todo lo demás, algunos peces nativos y van a empezar a reducir la población. Otro va a ser la competencia. Al introducir algunas especies más, el alimento va a haber una deficiencia de alimento y hábitat, lo cual va a ser competencia por eso y va a haber una reducción. Otro sobre pesca, ¿no? Sobre pesca de lo que estábamos indicando hace rato, sobre pesca por los pobladores crecientes, ¿no? Alrededor del lago. Y otro también es que va a reducir baja tasa de fecundidad, ¿no? La fecundación que hacen los peces en medio natural es simplemente 10% de supervivencia. ¿Qué significa eso? De que de cada 100 ovas, simplemente 10 alevinos van a nacer. El resto va a morir por algunos factores, ya por rayos solares, todo lo demás, por contaminación del agua, todo lo demás. Entonces son los factores que hacen que haya un desequilibrio ecológico en del lago Titicaca, ¿no? Conocemos el ispi, jarachi negro, jarachi amarillo como punco, conocido también, jarachi enano, conocido como gringo, boga, ¿no? Así que está en peligro de extinción, que hoy en día se está queriendo declarar que ya no hay, ¿no? O manto, por ejemplo, que ya no existe, suche, que está en peligro de extinción, y maure. Estos serían las especies que se encuentran en el lago. Nombre científico, por ejemplo, ispi, Orestias ispi. Jarachi, por ejemplo, Orestias agasi, Orestias luteus, del jarachi amarillo, Orestias olivaceus, que sería del jarachi enano, todo lo demás. Y estas son las especies que se encuentran en el lago y comúnmente algunos de ellos, jarachi negro, jarachi amarillo, ispi, suche, mauri, más que todo, podemos encontrar todavía en el mercado. Entonces, primero que nada, habíamos dicho que los peces nativos se dividen en dos, ¿no? Orestias y Trichomicterius. Primero desglosaremos lo que son las orestias. Dentro de las orestias, ¿no?, tenemos la taxonomía, pertenecen al filón Chordata, ¿no?
clase Ostrich, ¿no? Y tenemos la familia Cyprinodontidae, ¿no? Género Orestias. Y especies tenemos varios, ¿no? Orestias ispi, Orestias luteus, Orestias agassiz, Orestias mulleri, ¿no? Y también tenemos lo que es la Orestias pentladi, ¿no? Es una de las especies ispis que comúnmente más explotadas en el lago, ¿no? Generalmente los pueden alcanzar su tamaño, longitud de 85 milímetros, un peso de 5 a 4 gramos de peso, ¿no? Empiezan a desovar generalmente en los alrededores de la totora, ¿no? Para proteger las ovas, todo lo demás, ¿ya? Y tienen se pueden desplazar, ¿no? De áreas totalmente a todo alrededor del lago, ¿no? O sea, su hábitat es en todo alrededor del lago. Y también se usa como alimento para los truchas, ¿no? ¿Por qué? Porque es por su gran abundancia que existe. Y algunos tenemos las características biométricas, por ejemplo, del ISPE, ¿no? La longitud, por ejemplo, nos referimos desde la boca hasta la punta de la cola, ¿cuánto mide? En machos tenemos 70, ¿no? 70 milímetros. En hembras, un poquito más grande, 80 milímetros. Que sería en esta flecha, se fijan, de la boca hasta la cola. Tenemos longitud de estándar, cortando la cola, por ejemplo. Tenemos, que es la longitud estándar, en machos 59 milímetros y en hembras 67 milímetros, ¿no? Altura máxima de cuerpo, ¿no? Que sería la altura máxima que tenemos del ISPI, que va a ser 11 en machos y 13 milímetros en hembras, ¿no? Altura de la cabeza que tenemos, por ejemplo, 10 en machos y 11 en hembras, ¿no? Y diámetro del ojo, por ejemplo, el tamaño del ojo que tenemos, el diámetro es 4 milímetros en machos y 4 igual en hembras, ¿no? Peso, ya hemos dicho, en machos más poco peso, que serían 3 gramos, en hembras 4 gramos, ¿no? El peso que tiene, ¿no? Y altura del pedúnculo caudal, o sea, la parte cola, ¿no? Donde es urogenital ahí, el tamaño sería 5 en machos y 6 en hembras, milímetros. Características biométricas. Otro de las especies orestias que tenemos, Orestias luteus, ¿no? También conocido como punco. Las características que pueden verse es un poco amarillento, ¿no? Dorsal, en los machos el dorsal es un poco más negro y en las hembras un poco más amarillo, digamos, ¿no? Pueden llegar a alcanzar a ser el tamaño hasta 22 centímetros, su tamaño, ¿no? Y llegar a un peso de 130 gramos, ¿no? Y su reproducción va a ser en meses de invierno, en época más fría, ¿no? En época más fría del año empiezan su reproducción, ¿no? Y por la disminución de estas especies es por el favoritismo del consumo del pejerrey. El pejerrey tiene más atracción a pescar o consumir o cazar esta especie, Orestias luteus, ¿no? Orestias luteus, el jarachi amarillo, ¿no? Conocido amarillo, Orestias negro, Orestias agassiz, ¿no? En realidad, este Orestias abarca en toda la geografía del lago Titicaca, ¿no? No se puede distinguir el macho de la hembra, razones porque no presenta deformismo sexual, ¿no? O sea, no es fácil determinar, esto es macho, esto es hembra. ¿Cómo se puede determinar cómo es macho y cómo es hembra? Haciendo un masaje abdominal. Haciendo una presión abdominal nosotros podemos determinar si es macho. Si sale semen, macho. Si sale ovas, hembra, ¿no? Coloración varía, ¿no? Algunos pueden ser, o sea, del cuanto más joven a lo más viejo, digamos, ¿no? Cuanto más viejo se va volviendo son más negros, ¿no? Todos juveniles pueden variar más blanco, más plomo, tipo así, ¿no? Y los flancos y blancos vientres, digamos, en vientres con blanco, ¿no? Toda la espalda tipo negro, ¿no? Un poco negro, por eso se llama jarachi negro.
Pueden llegar, hemos dicho, desde 45 gramos, ¿no? Pueden llegar su tamaño, su peso, pueden llegar más también. Y su captura, por ejemplo, es juntamente con Orestias. Vamos a explicar también el tamaño total del pez es en macho 133 milímetros, en hembra 157 milímetros, ¿no? El tamaño máxima altura del cuerpo, altura máxima es de 34 en machos y 40 milímetros en hembras. Algunas características que ustedes van a empezar a leer todo el tema, las medidas que tiene los Orestias. Tenemos otro Orestias, ¿no? Carachinano o Olivax, ¿no? También conocido como Orestias gringo, ¿no? Porque es de pequeño tamaño, por eso lo llama Orestias enano, ¿no? O Carachi enano, ¿no? Orestias olivaceus. Bueno, sus escamas son un poco más finas, mientras de los Orestias luteus y agassium, pues sus escamas son más desarrolladas y más grandes en lado cabeza. Mientras de estos, sus escamas son más finas, ¿no? Superficie, o sea, más finitas, digamos, la diferencia que podemos captar con otras especies, ¿no? Su coloración es un poco color amarillento, que tiene como pequeñas manchas como tigre, ¿no? A diferencia de otros. Y puede estar en lugares donde hay vegetación acuática. Tenemos la boga, que está en peligro de extinción, ¿no? Hasta las décadas 60 ocupaba, digamos, como igual que el ispi, digamos, abundante explotación, ¿no? Pero poco a poco va disminuyendo. Hoy en día, por ejemplo, de vez en cuando ya se puede observar, ya no se puede observar de manera en mercado, de manera fácil como Orestias luteus y algas, ¿no? Es la especie de las Orestias más grande, ¿no? Y por su sabor, además, la diferencia de las Orestias es mucho mejor, ¿no? Pueden llegar, por ejemplo, a pesar 130 gramos, ¿no? Y medir longitud total 174 milímetros, ¿no? Y de igual forma, entre machos y hembras no existe una diferencia de formismo o sexual, ¿no? Su nombre científico de esta especie de boga es Orestias pentlandi, ¿no? Nombre científico Orestias pentlandi. Algunas características biométricas, como he dicho, el tamaño total, ¿no? Desde la punta de la boca hasta la punta de la cola, va a ser en machos 196 milímetros, en hembras 202 milímetros, ¿no? Y algunas características biométricas. Y este estudio falta mucho, por ejemplo, ¿no? Para alguien se puede animar a hacer tesis, a hacer caracterización biométrica de las especies nativas del lago Titicaca. Bueno, ahora sí entramos a los trichomicterios dispar y trichomicterios ribulatos, que serían el mauri y el su de las otras especies nativos del lago Titicaca. Pertenecen al género Trichomicterios, especie. Tenemos dos especies que van a ser Trichomicterios dispar, que va a ser mauri, y otro Trichomicterios ribulatos, que va a ser hasta, ¿no? Hasta 6 barbos. Trichomicterios ribulatos presentan par de barbos, en realidad total 4 barbos, ¿no? Y en la parte inferior también presentan 2 pares de barbos que se adhieren generalmente a la tierra, ¿no? Pues que esta especie puede vivir hasta profundidad, o sea, generalmente se encuentra del lago casi en las profundidades, ¿no? No muy profundas del lago, pero cerca de las orillas del lago, pero más profundas en el suelo, donde se adhiere con sus pares de barbos que se encuentra debajo de la boca, ¿no? De la mandíbula, y entonces se adhiere, ¿no? Y es una de las especies que también se le considera como omnívora porque se alimenta de los fitoplancton, zooplanctons y algunas especies más grandes, ¿no? Ya de los más que todo como fitoplanctons, ¿no? Más herbívora su consumo. De verdad también se le considera como omnívora, pero de preferencia tiene más consumo a fitoplancton. Bueno, aquí tenemos la ecosistema acuática del lago Titicaca, ¿no? Por ejemplo, las totoras van a estar hasta adheridas, pueden estar desde 5 centímetros hasta 5 metros,
en el lago profundos, ¿no? Los carachis, el pejerrey, trucha, por ejemplo, van a tener pueden vivir, su preferencia de hábitat van a estar hasta 4 metros a nivel del lago, ¿no? Desde la superficie del lago hasta 4 metros de profundidad, en ahí van a estar 2 metros a 3 metros, por ahí van a estar lo que es carachi, pejerrey, trucha y, ¿no? Mientras otros carachis como carachi negro, amarillo, canano, maori, pueden estar en algunas épocas, por ejemplo, épocas cuando hay más calor, todo el mes en verano, época fría, pueden llegar a entrarse más profundo hasta 8 metros, ¿no? En realidad, en resumen, su hábitat de estas especies puede ser de 8 metros hasta 1 metro del lago. Y en ese tamaño normalmente su hábitat, ¿no? Hasta 8 metros de profundidad, o algunas especies hasta 25 metros pueden ingresar, como es del Trichomicterius dispar, ¿no? Que puede entrar hasta más adentro. Pero su hábitat normal, ¿no? Es de 8 hasta 1 metro de la superficie del lago.